11 vamos a terminar hoy el capítulo, pero vamos a hacer tres paradas para concluir este capítulo. Y lo primero que vamos a hacer es repasar un poco qué es lo que hemos visto así a grandes rasgos, a vista de pájaro, para recordar un poco cuáles han sido las implicaciones de nuestra llegada a Génesis 11. Entonces, para comenzar, vamos a ver que dentro de los genios que tenemos aquí en la humanidad, se les ocurrió hacer un experimento. Reunieron toda la posibilidad que hubiera de chatarra en un lugar muy amplio, muy grande y despoblado. Entonces reunieron lavadoras, licuadoras, coches, toda la basura que ya no usamos, ahí la reunieron. Y le pusieron explosivos. Para detonarlos y obviamente provocar un caos. ¿Qué creen que pasó? Los resultados que ellos esperaban, en base a las premisas de algunos científicos que han querido demostrar la existencia del universo, ellos pensaron que iban a crear un auto. Bueno, si no un auto, pues un robot. Bueno, un avión, pues. Bueno, pues una computadora. Bueno, pues ya he perdido una aspiradora Kirby, ¿no? Sí. Eso era lo que nuestros grandes genios y pensadores e iluminados del planeta pensaron, haciendo analogía con el Big Bang. ¿Por qué no pasó lo que ellos hubieran querido esperar? Porque cosas inanimadas, materiales inertes, todo lo que ellos pueden estar acumulando, necesitan necesariamente algo más. Y es algo más, necesitan una mente brillante para de todas esas cosas hacer algo, una mente inteligente, un ser creador, un ser perfecto. Como no lo lograron, entonces es un absurdo pensar que de todas estas cosas no debería de haber alguien detrás de todo ello. Bueno, mis hermanos, como creyentes, ¿qué estamos pensando nosotros del Génesis? La pregunta para cada uno de nosotros en reflexión es, ¿creemos en el Génesis? ¿Creemos en todas las implicaciones que nos trae el hecho de estudiar que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra y posteriormente va desdoblando ese término que es muy general, cielos y tierra, y diciendo, pues el sol, la luna, el mar, los animales, todo esto? ¿Por qué batallamos con ese tipo de cosas? ¿Por qué batallamos en creer la creación? Porque estamos prejuiciados. Y estamos influenciados por adoctrinamientos humanos que nos hablan de estas experiencias tan absurdas que se necesita más fe para creer en eso que creer lo que dice Dios. Por lo tanto, mis hermanos, estamos avanzando en una revelación que está dando Dios acerca de los principios. Y entonces estamos abarcando el jardín del Edén, la caída. Caín mató a Abel, desde Adán hasta Noé, las generaciones, el diluvio, la maldad, la generación de Noé, Sem, Cam y Jafet, la torre de Babel, y llegamos hasta Abraham. La primera mención del patriarca Abraham. Desde ahí, Génesis del 1 al 11. Ahora, es importante notar que paralelo al relato bíblico hay un relato histórico, porque pasaron cerca de 2300 años entre el Edén y Abraham. 2300 años que la Biblia no nos habla más acerca de qué sucedió paralelamente con las naciones, pero
conocemos por medio de la historia universal que todos estudiamos y se nos hizo bien aburrida, ¿sí? La existencia de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos, de los persas, toda esa información, hermanos, estaba en la Biblia, pero estaba velada, porque solamente nos hace mención a ciertos personajes y sus historias. Y cuando Dios se detiene en un personaje, no quiere decir que sea más importante que otro. Lo que está diciendo es que hay un propósito en ver ese personaje, como lo hizo con Adán, con Set, con Noé, con Sem, y posteriormente vamos a ver que con Abraham. Hermanos, el Señor ha trazado una ruta. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11, Dios nos está diciendo, voy para acá. El plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad es único. Y con esto quiero decirles que Dios no tiene plan B, ni plan C. A Dios nada se le escapa de las manos. Él ya previó, con su conocimiento previo, con su omnisciencia, todo lo que iba a suceder y estuvo al tanto. Es más, Dios provoca las cosas para que sucedan al modo que Él lo quiere hacer. Y cuando digo provoca, hermanos, es una implicación enorme, enorme, porque Dios tiene el control de la historia, Con esto lo que quiero decir, hermanos, es que creer en Dios no es cosa menor, no es cosa menor. Por eso es muy importante que todos los creyentes tengamos un conocimiento amplio y profundo de quién es Dios. Y ese tema lo vamos a abarcar también la siguiente semana, porque es muy importante que tú y yo conozcamos quién es Dios y cómo Él decidió revelarse a la humanidad. Por lo tanto, todos los hechos que vemos desde Génesis 1 hasta Génesis 11 son hechos verídicos. Ahora, ¿cuál es el conflicto con la historia? El conflicto con la historia es de que, paralelo a la historia bíblica, vemos que surgieron imperios, los egipcios, los babilónicos, los asirios y todo ello. El Génesis fue dado a conocer con Moisés. Moisés, más o menos, tardó en aparecer 3,000 años después. ¿Sale? Entonces, 3,000 años después es revelado cómo sucedió el Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Moisés ya estaba en su pleno ministerio, ya había habido escrituras, ya había habido gente que había escrito, como los sumerios. De ahí viene precisamente nuestro alfabeto, ¿sí? ¿Qué sucedió paralelamente a esa historia? Que se escribieron relatos sumerios, babilónicos, asirios, acerca del diluvio, acerca de una dispersión de las naciones, pero dentro del punto de vista de esas civilizaciones. Entonces, ¿qué hace la historia? La historia va de ahora hacia atrás. Entonces, encuentran muchos vestigios arqueológicos, escrituras, y van retrocediendo. Entonces encuentran escritos de los sumerios y los sumerios relatan el diluvio. Entonces los historiadores dicen, el diluvio es un mito. Y los hebreos, o sea los judíos, copiaron el mito de los sumerios y de los babilónicos. Por eso es que todos estos acontecimientos que para nosotros es verdad, para ellos es un mito. Ese es el problema que tenemos con la historia, y así lo enseñan en las escuelas. Ahora, ¿qué está sucediendo? La información que está dando Moisés la está dando de viva voz de un testigo presencial de lo que sucedió. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? Está escribiendo de parte de Dios, diciéndole, en el principio pasó esto y esto.
Entonces, la historia bíblica va de el principio hasta nuestros días. Entonces, son corrientes que se encuentran. La pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo lo correcto? ¿Los arqueólogos? ¿Los historiadores? Que de buena fe hacen su trabajo, pero equivocan el rumbo. Porque el rumbo no es hacia atrás, el rumbo es hacia adelante. Y el Señor, a través de toda la revelación que nos da, ha trazado la ruta. Y esa ruta se va a cumplir. Esa revelación que Dios declara, ¿sí?, está llena de propósitos, principios y planes para el hombre, para las familias, para la creación, para las naciones. Ha trazado una ruta que no se va a desviar. Y fíjense, el propósito de Dios se va a cumplir con el hombre, sin el hombre o a pesar del hombre. Recuerden esta frase. Esto se cumple con el hombre, sin el hombre o a pesar del hombre, porque Dios no depende de nadie. Y sus propósitos se van a cumplir. Todo esto lo vamos a concluir de una manera que nos va a llevar precisamente a la reflexión, pero sobre todo a la esperanza, hermanos, a la esperanza. Bueno, la ruta de Génesis en esos 2300 años más o menos, porque ni aún los historiadores cristianos se ponen de acuerdo. Muchos dicen que la creación fueron 12,000 años antes, otros 6,000, otros 4,000, en fin, depende qué autor leas, va a ser la definición de los tiempos. Pero finalmente fueron los tiempos que Dios ha marcado. Entonces vemos que los acontecimientos importantes que hemos estudiado a lo largo de Génesis 1 al 11 es la creación, el hombre domina la creación, la caída del hombre, promesa de simiente, hombres notables son mencionados, Adán, Noé, Enoc, Nimrod, Sem, Abraham, pero solo una línea de descendencia es resaltada. ¿Sí? Y yo creo que cuando vimos las genealogías como que suena abstracto, como ni mis parientes son. Claro que sí son tus parientes. Claro que sí son tus parientes. Que no los queramos reconocer es otra cosa. Pero bueno, entonces avanzamos a Génesis capítulo 11, versículos 10 al 32. Y esta es nuestra siguiente parte. Vamos a ver la última mención de generaciones en este pasaje. Y vamos a diferenciarlo un poco con lo que vimos en el capítulo 10. ¿Listos? Génesis 11, del 10 al 25, dice de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 109 años y engendró hijos e hijas. Ahora, ¿qué es importante mencionar en esta nueva genealogía que nos está marcando las Escrituras? Génesis 10 también ya mencionó la generación de Sem. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el capítulo 10, la descendencia de Eber, que de ahí vienen los hebreos, que significa alguien que cruza,
es por el lado de Joctán. Eber tuvo 2 hijos, Joctán y Peleg, más después hijos e hijas, ¿verdad? Entonces el capítulo 10 hace referencia a la descendencia de Joctán, pero el capítulo 11 da la descendencia de Eber a través de Peleg, y de Peleg es que viene Abraham, ¿sale? Entonces hay una diferencia, porque a primera instancia parece lo mismo, parece repetitivo, pero no. Ahora, ojo, estamos viendo, y en capítulos anteriores vimos, que tanto Jafet, Cam y Sem son los padres de muchas naciones que se empezaron a esparcir, y después de Babel todavía más, ¿verdad? Y si vemos en un plano, más o menos, podemos ver que la generación de Jafet es lo que abarca prácticamente el Medio Oriente, pero hacia abajo, ¿sí? La zona de Turquía, de la India, de China y de parte de Irak, Irán y todo eso. La zona de Cam abarca prácticamente la zona roja, que es ahí donde están los árabes, donde están, Cam es la parte de África y parte de los árabes, la península arábica, ¿sale? Y la descendencia de Sem tiene que ver más bien con lo anterior que dije, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese mapita y de acuerdo a las designaciones que nos está dando esta gráfica, podemos ver que se cumplió el que Jafet y Sem iban a ser los que iban a mandar sobre Cam. Cam iba a ser el que iba a servirles, de acuerdo a la profecía que dio Noé. ¿Se acuerdan que Cam fue el que se burló de Noé y que después lo maldijo su padre Noé? Bueno, imagínense, de ahí viene, de Cam vienen los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, y todas esas que la gran mayoría los menciona la Biblia como pueblos conquistados por los israelitas. Sem conquista a Cam, a esas naciones. Y obviamente todo el resto. Y la historia mundial prácticamente ha dicho que esas naciones de Cam han sido dominadas por los descendientes de Jafet y de Sem. La historia se cumple. La profecía se llevó a cabo. Por lo tanto, podemos ver que de la descendencia de Sem a través de Eber y a través de Peleg viene la descendencia de Abraham. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando ustedes lean Mateo, ¿sí?, se van a dar cuenta que Mateo da la genealogía de Jesús hasta Dan. Y fíjense qué rumbo lleva: Eber, Peleg, Reu, Serú, Nabor, Terá, Abraham. Si ustedes leen Lucas, nada más llega hasta Abraham, no llega hasta Noé, pero es la misma línea de descendencia. ¿Qué nos demuestra estos, hermanos? Que hay un registro histórico fehaciente de dónde fue la simiente de la mujer. Que desde el Génesis capítulo 3 le fue prometido como descendencia para redención a Adán y Eva, y que nos afecta a nosotros. Vemos la omnisciencia, la omnipotencia, la soberanía, la majestad de parte de Dios. Y lo mejor, quedó por escrito. Cosa que ninguna nación, ninguna tribu, ninguna descendencia tiene este alcance que el que tiene el Señor Jesucristo. Para ir del Señor Jesucristo hasta Adán y ver que se cumplió todo el propósito de Dios, a pesar de que muchos de estos hombres hicieron lo malo delante de Dios. Por eso los propósitos de Dios se cumplen con el hombre, sin el hombre, a pesar del hombre. ¿Cuántas historias, cuántas generaciones, cuántos personajes, cuántas complicaciones, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas intervenciones malignas para cortar esa descendencia, y nada impidió que llegara el Señor Jesucristo a través de la línea que Dios ha trazado? Por lo tanto, podemos creer fehacientemente en el Génesis
Claro que sí. Claro que sí podemos tener esa confianza. Como repito, se necesita más fe creer en otras cosas que creer en Dios. Hermanos, por eso la fe cristiana es una fe sencilla. El mundo la ha complicado. El mundo la ha desvirtuado. Y el mundo la ha atacado y la seguirá atacando. Porque es una fe sencilla. ¿Sale? Entonces, es importante ver de dónde provienen estos personajes para poder tener seguridad de que efectivamente el Señor Jesucristo nació del linaje que debería de haber nacido. Y se cumplió. ¿Sale? Y bueno, después veremos cómo Abraham la complicó, pero de todos modos se cumplió este asunto. Ahora, las naciones de descendencia de Noé en los grandes imperios. De parte de Jafet, los celtas, los escitas, los medos, los persas, los griegos. De parte de Cam, los fenicios, los cananeos, los egipcios, los amorreos, los hititas, los filisteos. De parte de Sem, los hebreos, los asirios, los caldeos y los sirios. Los extremos conquistando al de la mitad. ¿Vale? Ahora, no perdamos de vista que de Sem vienen los caldeos. Y ahorita vamos a ver quiénes fueron los caldeos. Avancemos, Génesis 11, 26 al 32. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Abraham, no Abraham, Abraham, porque después se le cambió el nombre, ¿sale? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. En estos versículos se nos da un panorama general de la entrada de Abraham a la historia y a la narrativa bíblica. Y se nos da una historia condensada que después en los capítulos siguientes se nos va desglosando poco a poco realmente cuál fue la trayectoria de Abraham y por qué es importante para los hebreos. Pero vamos a tratar de ilustrarlo. Taré, se nos menciona, es el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Abraham engendró a Isaac. Nacor engendró a Lot, Milca e Isca. Y Nacor engendró nomás a Betuel. Y Harán, que fue el que murió prematuramente, ¿sí?, engendró a Lot, a Milca e Isca. Sarai sí era hermana de Abraham. Media hermana porque el padre era Taré, pero de otra mujer. No nos dicen las escrituras quiénes. Por eso cuando Abraham va a Egipto y dice que es su hermana, está diciendo una media verdad. Pero que después Faraón le reclama, le dice, oye, una media verdad es una mentira, no le hagas al cuento, ¿verdad? Entonces, lo que queremos puntualizar es de que Abraham, Nacor y Harán eran los hermanos descendientes de Taré. Harán muere prematuramente y deja huérfano a Lot, por eso lo carga Abraham. Eso nos lo narra en estos pequeños versículos, ¿sale? Bueno, entonces, ¿dónde encontramos a Abraham? Con los caldeos. ¿Se acuerdan de sus clases de historia? ¿Quiénes eran los caldeos? No, ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero bueno, vamos, para que vean que es importante la historia. Los caldeos, ¿cuál es su ubicación geográfica? Ellos están en la parte casi donde chocan el río Tigris y el río Éufrates, en Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Entre dos ríos.
Esto no se los explicaron bueno, no nos lo explicaron en la primaria, pero aquí lo venimos a complementar. ¿Ok? Bueno, los caldeos originalmente eran un pueblo que se asentó ahí. Posteriormente los sumerios los absorbieron, ¿sí? Y después los babilonios absorbieron a los sumerios. Pero en la época de Abraham ya existía la escritura. Ya existían las edificaciones llamadas sigurat, que son los antecesores de las pirámides, ¿sí? En México no tenemos pirámides, tenemos sigurats. ¿Por qué? Porque la pirámide termina en punta y el sigurat está trunco y en su parte de arriba es un cuadrado. Ahora, los sigurat eran parte de lo que pensó Nimrod hacer. ¿Por qué? Porque el sigurat era una edificación donde vivían muchas comunidades allí para administrar el gobierno y el templo. Por lo tanto, Abraham comprendió y entendió que había hombres que se decían decir dioses, porque el sacerdote y el gobernante eran uno solo en la época de los sumerios, de los babilónicos, de todos ellos. Entonces, ¿en qué contexto está Abraham? Abraham está en un contexto de idolatría. ¿Se acuerdan? Y más adelante lo vamos a estudiar, que Sarai y después Raquel tenían sus ídolos. ¿Tenían sus idólitos? ¿Sí? Entonces, Abraham, Sarai, Isaac estuvieron viendo la idolatría y fueron sumergidos en la cultura de los caldeos. Los caldeos también eran muy duchos en la astrología y la astronomía. Eran muy estudiosos. De los caldeos podemos ver que ellos fueron los originarios de los signos del zodiaco. ¿Sí? De ahí vienen los signos del zodiaco, pero vienen en base a dioses que ellos idolatraban. En el libro de los Reyes viene mención sobre los signos del zodiaco, para que vean que no es muy actual. Viene desde hace miles de años, para que ya no te levantes a leer el periódico y a ver qué dice tu signo zodiacal. Esas son patrañas y son mentiras. Y son, detrás de todo ello, precisamente son cuestiones demoníacas. Así es de que, hermano, olvídate de que tienes un signo zodiacal, eso no existe. Bueno, existe, pero para otros tipos de cuestiones. Los caldeos inventaron el círculo de 360 grados. Idearon la unidad de longitud que se llama palma. ¿Se acuerdan que la Biblia era de palma, codo y estadio? Que son 49 centímetros y el estadio son 114 metros. Inventaron el sistema sexagesimal. ¿Quién ha pedido? Deme una docena de manzanas, deme una docena. ¿Quién ha practicado eso? No se hagan, todos vamos al mercado. A ver, deme una docena de peras o de lo que sea. ¿De dónde vienen las docenas? De los caldeos. Utilizaban las falanges para decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De aquí vienen las docenas. ¿Ven cómo es importante estudiar la historia? ¿Sí? También ellos utilizaron las medidas de la mina y el talento que se mencionan en el Nuevo Testamento. Inventaron el ladrillo. Ellos fueron los antecesores para los jardines colgantes de Babilonia y todos los palacios que pues los grandes estudiosos han visto y que se han descubierto por esas zonas, que ahorita es Irak e Irán, ¿sale? Entonces, en esas zonas que es un conflicto. Bueno, también la escritura cuneiforme, que fue descifrada hace muchos años y que contiene un libro que se llama Los Relatos de Gilgamesh. Los relatos de Gilgamesh son historias de los sumerios. Y en muchos de esos relatos se menciona el diluvio y se mencionan las naciones, se mencionan los idiomas. Y es más, hay proverbios que son muy similares a los de Salomón.
Y es más, en estos relatos hay hasta chismes. Hay chismes, ¿sí? Para que vean que como humanidad no hemos avanzado gran cosa, ¿no? ¿Sí? Utilizaron estatuas y esculpieron toros alados llamados querubes. ¿Les suena un poco esa palabra, querubes? ¿Sí? Entonces podemos ver que la religión de los caldeos, sumerios o babilónicos, ¿sí?, eran politeístas, tenían cerca de 3,000 dioses. También tenían trinidades. Por ejemplo, Anu, la diosa del cielo, Enlil, de la tierra, y Eu, la diosa del agua. Entonces podemos ver por qué los historiadores, cuando descubren esto y después lo comparan con Moisés y las cifras no concuerdan, le hacen más caso a la historia universal que a la historia bíblica. De ahí el conflicto. De ahí que nos dicen que la historia bíblica es una copia de las culturas antecesoras a Moisés. En parte, cronológicamente tienen razón, pero en el fondo ellos equivocan el concepto. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿por qué viene todo esto, hermanos? Porque Abraham tuvo que salir de allí. ¿Se acuerdan el relato de los magos del Oriente, mal llamados 3 reyes magos? Salían de ahí, de los caldeos. De ahí vinieron para recibir al Mesías. Y fíjense en las implicaciones del relato de los magos del Oriente, que eran astrólogos y astrónomos. ¿Sí? Quiere decir que sí tenían un conocimiento de quién era Dios. Por lo tanto, el conocimiento del Dios verdadero nunca se ha perdido. Nunca. Todo lo que Adán relató en sus 900 años a generaciones y generaciones, y después de ellos a otras generaciones, finalmente fue escrito para que ya no se dijera de memoria. Porque luego en la memoria le echaban de su cosecha, ¿verdad? Como macabeos, que ahí le echan de su cosecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir esto, hermanos? Que Dios ya trazó una ruta. Esa ruta no tiene desviación alguna. A pesar de las culturas, a pesar de la idolatría, a pesar de la corrupción del hombre, no tiene desviación la ruta que Dios ha trazado. Por lo tanto, cuando Dios llama a Abraham, lo llama de un contexto de idolatría tremendo. Tremendo. Abraham se tuvo que despojar de toda esa idolatría, de toda esa cultura, de todas esas costumbres, para creerle al Dios verdadero. Por eso Dios habla directamente con Abraham. Porque imagínense, Abraham, conociendo 3,000 dioses, ¿a qué Dios se está refiriendo? Y si se dan cuenta, dice la Escritura, Jehová, utiliza el nombre Jehová, habló a Abraham. En el relato del Génesis se menciona Elohim. Todos estos detalles son bien importantes, hermanos, porque Dios se revela como Jehová en relación a los pactos que Él hace con los que quiere tener un pacto con promesas, con bendiciones, y en este caso el pacto con Abraham fue un pacto enorme, enorme, que ya lo había hecho con Noé y que algunos, no hay un consenso total entre los teólogos, que también hizo un pacto con Adán, ¿sí? Que llaman el pacto de obras, otros los llaman la dispensación de la inocencia. Pero en fin, Dios trazando su ruta. Entonces Dios tiene que sacarlo de los caldeos, de una situación de idolatría, para llevarlo a Canaán. Pero hacen una parada en Aram, y ahí es donde precisamente muere el hermano, uno de los hermanos. ¿Sale? Ahora, si vemos la ruta de Ur hacia Aram, no son pocos kilómetros, son bastantes kilómetros,
pero siguen la misma trayectoria de lo que le llaman la media luna fértil, que los historiadores le han llamado Mesopotamia, a todo eso. Mucha clase de historia, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que vean que tiene aplicación la historia. Ok, entonces podemos ver que efectivamente Abraham es sacado de un contexto de una total idolatría y que es necesario que él limpie su mente, limpie su corazón, porque están muy, muy contaminados. ¿Suena parecido eso hacia nosotros? Tú y yo, tal vez, fuimos adoctrinados en una religión y dimos por sentado que esa religión era la verdad, era lo correcto. Hasta que alguien nos habló del Evangelio, se abrieron nuestros ojos, empezamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta de que realmente estamos inmersos con los caldeos en idolatría. Por lo tanto, Dios tiene que hacer un trabajo previo antes de utilizar a sus escogidos, a los que Él llama. Por eso es importante que tú y yo atendamos estas experiencias, porque el Antiguo Testamento trae experiencias para nuestra enseñanza y para darnos cuenta de que todavía como creyentes podemos estar arrastrando conceptos equivocados, conceptos erróneos. Bueno, el colmo es que todavía hay creyentes que creen en Santa Claus, que creen en los Reyes Magos, que creen en todos esos mitos, ahora sí les podemos llamar mitos, que la Biblia no enseña. Por eso es importante que nosotros sepamos que Dios nos ha sacado de unos caldeos, ¿sí?, para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestra mente. Y por eso es que Génesis del 1 al 11 trae todos los principios de vida para que tú y yo los apliquemos, porque son principios vigentes, no van a cambiar, porque es el modelo de Dios de vida para todas las circunstancias que nosotros tengamos. Y eso es lo que vamos a estudiar en los siguientes domingos. Principios para el matrimonio, principios para el hombre, principios para la mujer, principios para los hijos, principios para el trabajo, principios para los conflictos, principios que emanan de Génesis del 1 al 11 y que después todas las escrituras hasta Apocalipsis lo desdoblan en situaciones un poco más específicas, pero el modelo es el mismo. Por eso, mis hermanos, cuando tú y yo entendamos todos estos principios que da la Biblia, la solución de los problemas para nosotros se vuelve sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque si la decisión que voy a tomar, porque si la alternativa a la que me inclino, por si lo que estoy pensando, estoy haciendo, no es correcto, tengo que irme al modelo bíblico. Si el modelo bíblico se apega, más bien yo me apego al modelo bíblico, estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque toda la creación dijo Dios que era bueno. El matrimonio, los hijos, la adoración, todo. Entonces, si yo no estoy haciendo lo bueno, tengo que medirlo con el modelo bíblico. Si no se ajusta al modelo bíblico, un ejemplo claro: la homosexualidad no se apega al modelo bíblico, porque dice la Escritura, el hombre se unirá a su mujer. ¿Hay mucho que pensarle que la homosexualidad es pecado, que está mal, que es una abominación? No, está el modelo bíblico. Y si tú y yo como creyentes creemos en el modelo bíblico de Dios, entonces vamos a rechazar eso. Pero si no creemos en esto y estamos revueltos y nos lavan el cerebro y nos adoctrinan con que no importa al fin que sea hombre, hombre, al fin que haya amor, estamos cerrando el camino. Y lo mismo sucede en la relación matrimonial, en la crianza de los hijos, en el trabajo.
Donde quiera que yo voy, hay un modelo que Dios ha establecido, que si me salgo de ese modelo, entonces ya no es bueno lo que estoy haciendo. ¿Sale? Entonces, por eso es importante ver cada uno de estos principios que nos van a dar las Escrituras. Ok, conclusiones. Génesis del 1 al 11 vemos a Dios trabajando, haciendo su plan para su creación y sus propósitos para el hombre. Vemos la ruta trazada por Dios para conseguir sus propósitos. Repito, Dios no tiene plan B. Que Adán y Eva pecaron no fue un descontrol, no fue algo que sorprendió a Dios, ya Él lo tenía previsto. ¿Vale? Muchas de esas cosas probablemente escapan a nuestra mente. ¿Por qué? No, ¿por qué lo evitó? ¿Por qué no le quitó la manzana? No. Todo tiene su implicación. ¿Sale? 3. Vemos los principios rectores para que el hombre se ocupe en la creación de Dios: matrimonio, hijos, adoración, trabajo, etc. Vemos cómo Dios salva del pecado a Adán y a Eva, y la promesa de redención a todos los hombres, la simiente de la mujer, a través de las genealogías de los hombres que Él llama: Sed, Noé, Sem, Eber, Taré, Abraham, y posteriormente todos los que se mencionaron. Vemos que a pesar del pecado y corrupción del hombre, los propósitos de Dios se cumplen. Dios gobierna con el hombre, sin el hombre o a pesar del hombre. Aplicación. Tú y yo estamos incluidos en los planes de Dios. Nada es casual en donde estamos ahora. ¿En qué tiempo nacimos? ¿En qué nación? ¿En qué familia, iglesia, trabajo, etcétera? Nada es casual. Dios te puso allí, me puso allí donde Él quiso ponerme. Porque hay un plan y un propósito para mi vida y para tu vida. Y Dios cumplirá sus propósitos en nosotros, con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. La ruta para nuestra redención está clara. Es nuestra responsabilidad atenderla. Ya vimos claramente cómo todos hemos pecado. Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría a los que llevarían a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Entonces, mis hermanos, el plan de Dios para la redención está trazado. Y no hay desviación, No hay desviación, no hay otro camino como la gente argumenta. No hay obras, no hay méritos, no hay nada que sea suficientemente necesario para ser justificado delante de Dios. Nuestras obras no sirven para nada. Efesios 2:8, porque por gracia, por un regalo de Dios somos salvos, por medio de la fe. Y esto no depende de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie diga, yo me la gané. Reflexión. ¿Andamos y vivimos por la ruta de Dios o hemos perdido el rumbo? ¿Cómo saberlo? Tu vida refleja cuánto conoces a Dios. Y esto lo vamos a ahondar la siguiente semana. Vamos a ponernos de pie y oremos.